El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acaba de dar la declaración más escandalosa de toda la carrera en el podcast de Joe Rogan tras admitir en vivo que el gobierno de Estados Unidos es culpable de encubrir y censurar los polémicos expedientes de Jeffrey Epstein. No se pueden perder este video porque verán el momento exacto en el que confiesa cómo ocultaron la información para proteger a los involucrados. Así que quédense hasta el final para entender qué tan grave es todo este escándalo. Y amigos, rápidamente, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos y continuar creciendo esta comunidad. Muchas gracias y continuemos. J.D. Vance estuvo recientemente invitado en el podcast de Joe Rogan. Normalmente esto no sería noticia, salvo por los muchos fragmentos carentes de carisma de J.D. Vance de los que nos burlaríamos en este programa. Pero ahora realmente dijo algo sustancial y admitió la culpa no solo de Donald Trump, sino de todos dentro del gobierno respecto a los encubrimientos de los expedientes. Y hay una razón muy específica y dirigida por la cual hizo eso. La explicación más general es, por supuesto, que J.D. Vance solo estaba tratando de salvar su propio pellejo, pero analizaremos el resto de los motivos después de ver todos los fragmentos, y hay muchos de ellos. Definitivamente deberían de quedarse porque hablaron sobre los expedientes. Sí, hablaron sobre Irán y por alguna razón, no sé, J.D. Vance tuvo que hablar sobre Joe Biden y el helado. Dejemos eso para el final, pero quiero comenzar con dos de los fragmentos más comprometedores de los expedientes antes de pasar a lo que dijo sobre Donald Trump y los menores de edad. Así que quédense porque van a querer escuchar todo esto. Empecemos. We absolutely screwed up the comms of the Epstein files, like we just did. But do I think the reason we screwed up the comms is because we were trying to hide something? No. I think the reason we screwed up the comms of the Epstein files is one, you know, Pam Bondi said, the client list is on my desk, right? Well, they had binders. They were standing in right. front. But those binders were largely documents that had already been released, right? So let me try to Well, what was the defend. purpose of that performative display of the Epstein files? And she was saying there's tens of thousands of hours of film. I don't know what the purpose of it was, but I know that the effect of it was to make people mistrust the entire effort. And what I think was happening, look, I know Pam, I like Pam, I don't think there was anything malicious going on. I think Pam was trying to respond to the political moment. I think she overstated what we had and what we didn't have. And I think that she, got roasted for it publicly by a lot of people, including me. Like, you and I have talked about this a lot. I'm like one of the OG Epstein conspiracy theorists. I've probably gone down every single rabbit hole. We could go down most of them today. But if people want to say we mishandled the Epstein release, guilty. We did mishandle, especially the communications of it. What do you think should have been done? I think that we should have just dropped everything at the very beginning. And like, obviously it takes a little time to review the stuff, to find the stuff, to redact things where you have victims and so forth. But we should have just done it as quickly as possible. But some of the stuff that was redacted, some of the names that were redacted weren't victims. So yeah, I've looked into this, and my understanding of this, having looked at a lot of this, but not all of it, is that it is sometimes hard to draw a distinction between victim and co-conspirator. And let me highlight this in a very sort of obvious way. Ro Khanna, who's been one of the loudest voices on the Epstein file. Well, he became very loud on the Epstein files the minute Donald Trump became president, didn't seem to care about it during the Biden administration. He actually brought one of the Epstein victims, I think, to the State of the Union last year, or maybe it was the year before last. Well, that victim, and I'm not saying she wasn't a victim. I don't know anything about her particular case. She was also listed as a co-conspirator in some of these documents, right? So there's an idea that some of the people who were engaged in the sex trafficking were also, facilitating it as well. So they were incentivized to get more girls. Yeah, but yes, that's right. But the idea is that it's hard to sort of, it's sometimes a little bit of a gray area between, some of the people who were alleged victims were also alleged co-conspirators. And so what DOJ tried to do was kind of make that judgment as best they could and release as much. Quiero hablar ahora mismo sobre la declaración de J.D. Vance de que son culpables de este encubrimiento fallido. Sin embargo, debo de señalar la mentira tan obvia que J.D. Vance intenta difundir aquí, al menos con su versión, la verdad.
habla sobre Pam Bondi o Todd Blanche y que tal vez Pam Bondi lo arruinó con sus declaraciones. No sé por qué Pam Bondi hizo eso. J.D. Vance intenta distanciarse de la situación, pero ya sabemos, por los informes de Maggie Haberman y Jonathan Swan, que uno no puede distanciarse de la situación cuando se encuentra en el centro del control. J.D. Vance estuvo involucrado en este encubrimiento. Quería enviar a Tucker Carlson con Ghislaine Maxwell, así que J.D. Vance no es un tipo cualquiera que dice, no sé por qué tomaron esa decisión. Todos desarrollaron esta estrategia juntos para esto. Ahora, J.D. Vance dice que Donald Trump y el resto del gobierno son culpables del encubrimiento. Ahora, J.D. Vance dice que Donald Trump, y lo repito, ¿no? Y el resto del gobierno son culpables del encubrimiento. Lo que realmente quiere decir que es algo que minimiza la gravedad del asunto. No está diciendo que nos deban de poner esposas, deberían. Está tratando de comunicar un problema con la transmisión del mensaje, que ese fue su gran fracaso. Eso es lo que J.D. Vance quiere transmitir, que arruinaron la comunicación y eso es lo que dice, que fue un problema de comunicación. Tal vez deberíamos de haberlo publicado otro día, en lugar de el día que es. Quiere que piensen que el gran problema es solo que tal vez se equivocaron un par de veces, cuando en realidad no es el caso. El gran problema con el encubrimiento de los expedientes es que fue un encubrimiento de los expedientes, como tal. No se trata de cómo lo hicieron, lo esencial es que fue un encubrimiento de dichos expedientes. Sí, no se trata de cómo hicieron el hecho, no se trata de cómo hicieron todo esto, se trata de lo que hicieron, el por qué lo hicieron, de que violaron la ley, que el presidente de los Estados Unidos es un criminal y Jeffrey Epstein fue su mejor amigo durante una década y él sigue siendo tan buen amigo de Ghislaine Maxwell, tanto así que dijo que le deseaba lo mejor. Y ese es el problema, no es que lo hayas encubierto mal, sino que lo hayas encubierto en absoluto para poder proteger a personas multimillonarias, a personas poderosas, dentro y fuera del gobierno. Y por supuesto, al presidente de los Estados Unidos. Así que no me vengas con esta basura, J.D. Vance, pero por supuesto, él siguió ocupándose de ello como lo hizo con esta completa mentira. Miren, por favor. Never seen a single piece of credible evidence that the president of the United States engaged in wrongdoing with minors. Ever. So, like when the president says the hoax, that's what he's talking about, is this democratic idea that he somehow was a pedophile. It's absurd. There's no evidence for it. J.D. Vance sabe que está mintiendo aquí, sabe que hay pruebas de que estas acusaciones existen de forma incontable y múltiple en varias ocasiones. ¿Y saben de dónde lo sabemos? ¿Saben de dónde sabemos esto sobre Donald Trump? Porque lo borraron de los expedientes, porque era público, sí, estaba disponible y luego lo encubrieron, ¿correcto? Cuando encontramos esa información, cuando encontramos estas acusaciones, se esforzaron en el Departamento de Justicia por ocultarlas, por censurarlas tanto como fuera posible, lo que no solo nos demostró lo incriminatorias y dañinos que eran, y de nuevo, todas estas personas desarrollaron estrategias, intentaron descubrir cómo encubrirlo de la mejor manera para poder venerar al líder. Y Donald Trump estaba furioso por eso, tan furioso de verdad. Los informes de Haberman y Swan dicen que no podían entrar en la habitación. No podían entrar en la habitación con Donald Trump porque él estallaría. Así que tuvieron que ir al almacén y esconderse e intentar mantener todo bien secreto. Y creo que J.D. Vance es quien estuvo filtrando toda esta información todo el tiempo. Ahora, permítanme alejarme del gobierno y hablar sobre J.D. Vance y su trayectoria profesional. Lo que J.D. Vance hace con Joe Rogan sabemos que es pura basura. Basura de J.D. Vance. Eso es muy fácil y obvio de ver. Pero J.D. Vance también está tratando de dar otro giro en este momento y es en contra de Israel. Y eso se debe a que J.D. Vance finalmente haya alcanzado la claridad moral sobre un genocidio. No es porque J.D. Vance realmente le importara algo, por supuesto, es un arribista. Solo sabe que esta es actualmente la postura predominante y así, con esta declaración, intenta eliminar de un plomazo a los dos. Mira, por favor. Most people think he was Mossad. Yeah, Mossad or CIA or some other deep state, whether in America or Israel or another country, or both. You know, look, he clearly had connections to the highest levels of American intelligence. He clearly had connections to the highest levels of Israel. Bueno, creo que hay conexiones profundas, muy profundas. Y no es solo lo que crea, es un hecho, es simplemente verdad. Es simplemente innegable que Jeffrey Epstein realmente tenía una relación con el Mossad. Él mismo pudo haber sido un agente del Mossad. El padre de Ghislaine Maxwell lo fue, de hecho. Recibió un funeral de Estado en Israel. Recibió a ex primeros ministros de Israel en su residencia secundaria en Nueva York, por cierto. Instaló cámaras de vigilancia, así que si habla de una operación de chantaje, se relaciona con eso. Pero J.D. Vance intenta conectar estas dos cosas, que por cierto, están relacionadas. Y decir, sí, simplemente no sé nada de eso, tampoco eso me parece bastante dudoso,
porque él quiere, como dije, estar del otro lado. Y ese no es el lado en la realidad. Está muy complicado con Benjamin Netanyahu, quien dice que J.D. Vance le rinde cuentas, y está muy complicado con la clase de Epstein, porque ese es el presidente de los Estados Unidos y su jefe. Así que no se puede salir de esta de aquí, J.D. Vance. De la misma manera que no se puede salir de lo de Irán cuando se intenta hacer lo mismo que yo hago aquí con mi actitud de no sé qué pasa con esta porquería. Miren, por favor. What is going on with Iran where it seems like the president keeps saying that a deal's been reached, negotiations have been successful, and then it all falls apart and we start bombing them again? Yeah, so how long do we have here? Because this is a long as much time as you need. So I have to explain a couple of things in the background so you sort of fully appreciate, people fully appreciate what's going on here. So number one, it's a bit of a simplification, but you have two elements within the Iranian system. You have, and you sometimes hear hawkish Americans say this, that they're all crazy people. They want to bring about, you know, the 12th Imam and the apocalypse and all that stuff. Right. There are people in Iran who believe that. They're also pragmatists. You've got the crazy people, you've got the pragmatists, okay? So when we struck this MOU, and really what the MOU says, and it was misrepresented more than almost anything that I've ever worked on in public life. What it says is Iran is going to open the Strait of Hormuz, the violence is going to stop, and then we're going to negotiate to see if we can come to a broader deal on the long-term nuclear issue. That's what we wanted. And what the Iranians wanted, of course, was long-term economic and sanctions relief. Now, here's the problem with where we are right now. And I guess my summary view, Joe, is that I, of course, can't predict the future. I don't know exactly where this is going to go. But I think fundamentally we are on the right trajectory. It's just going to be really messy, and there's going to be a lot of stops and starts. So what happens? The first week after we sign the MOU, we get 20 million barrels a day of oil out of the Strait of Hormuz. That's what it was before the war. The price of oil comes way down. And there are elements, the hardliners in the Iranian system kind of freak out a little bit. They're like, oh, shit. Did we just give away our major leverage point? Screw nuclear weapons. We just gave away the so in this MOU. And so there was this kind of freak out in their system. So they shot at a couple ships. We responded. I think that's entirely appropriate, of course. If they're going to shoot at ships, we are going to shoot at the people who are shooting at the ships, or we're going to destroy the facilities that they're using to shoot at ships. So that happens. Okay, and then the Iranians are like, oh, no, fine. You're right. We shouldn't have been shooting at ships. So then they come back to the table. And there's a few more days of negotiation. And then the phase that they're in right now is the hardliners have really, really reacted strongly to all the oil that's coming out of the Strait of Hormuz. And they've basically said, we're going to try to shut this thing down. We're scared about losing our leverage. Now, the pragmatists in their system are saying this was a mistake. Let's keep on talking. And again, do I know how this is ultimately going to shake out? Of course I don't. But what we're doing is a delicate diplomatic dance where we're using economic leverage points, we're using carrots and sticks, we're trying to talk to the pragmatists, and then, of course, when they commit acts of violence, we're responding to it. And all those things are happening simultaneously to get us on a better trajectory. Now, eso es simplemente una locura de J.D. Vance, que crea que puede distanciarse de Irán, que crea que puede distanciarse de los expedientes, que crea que puede distanciarse de su complicidad en esta guerra simplemente diciendo, no estaba seguro de esto, ustedes no estaban seguros de esto. No me encantó, no me pareció perfecto todo el tiempo, pero no hiciste nada, J.D. Vance. Solo porque filtraste información a la prensa y al medio político e intentaste poner ciertas distancias entre ustedes, no significa que seas un buen tipo, porque no lo eres. En realidad eres un, pésimo tipo, eres muy malo. Eso es lo que eres, J.D. Vance. Y el hecho de que el episodio con Joe Rogan terminara prácticamente con esa declaración te dice todo lo que necesitas saber sobre lo en serio que se toma esto J.D. Vance. Miren, por favor. I couldn't get over Biden is just bad staff work, man. The way that he ate ice cream. I mean, it's like, you know, we could bring some of this stuff up, but it's like they would get him eating ice cream in the most ridiculous, suggestive way imaginable. Oh, Joe Rogan lamió el helado de forma autofálica. Eres un homosexual si dices esto, de verdad. De nuevo, como dije, como siempre digo, el estilo de George Constance, no es que haya nada de malo con ello, pero ¿por qué piensas que Joe Biden come helado porque está intentando lamer un miembro? ¿De qué estás hablando? Comen helado. Algunas personas pueden comer helado y, sabes, cada quien se lo puede comer como le plazca, la verdad. A diferencia de ti, J.D. Vance, el hombre con menos encanto de todo el mundo. Además, Joe Rogan, qué blando es por permitir que este hombre difunda esta porquería en su programa. No es un hombre del pueblo, no defiende nada, estoy harto de esas mentiras. Siempre lo estuve y siempre será así.
no fue una tontería. Todas estas personas son condenadamente culpables y esto es algo que no podemos parar de decir en este canal. Amigos, créanme que yo me voy a encargar de informarlos todos los días con las noticias de última hora, con lo más importante de que esté pasando en Estados Unidos. Y si me quieren apoyar de alguna forma, aunque no lo crean, simplemente comentando, dándole like al video, compartiendo el video y suscribiéndose, ya me apoyan más de lo que ustedes creen. Muchas gracias amigos, mi nombre es José Alvarado y espero que el video les haya encantado. De parte mía y de mi equipo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.